Y hola, ¿qué tal, gente? Y estamos aquí en un nuevo video para el canal. Estamos en Medalla de Honor. Estamos en Medalla de Honor Pacific Assault. Y no sé, quería jugar algo de la Segunda Guerra Mundial y me acordé de este juego que, por cierto, nunca terminé, pero que era muy bueno. Hasta cierto punto que siempre me gustó, pero después, no sé, bueno, no me voy a enfocar en spoilearlos, pero me gusta mucho el juego es bueno, no sé, lo respeto mucho, este jueguito lo respeto mucho, más de que es una guerra que poco se habla, o sea, por decirlo de alguna forma, qué puto susto me pegué con el avión. Es una guerra que poco se retrata o se habla bueno, se retrata también en las películas de una forma bien, ya bacana, que es la guerra del Pacífico, y por eso quiero traer algo así, quería traer algo así, porque uno ya está acostumbrado a ver alemanes, pero qué tal ver japoneses con toda su maquinaria bélica y con toda su sanguinaria forma de pelear. Y bueno, vamos a comenzar. Nada, partida. Ok, tranquilo, normal. Día de Atolón Taragua, 20 de noviembre de 1943. Este juego comenzaba así, ya ni me acuerdo, weón. Yo no me acuerdo que comenzara así este juego. Lo único que sé es que Taragua fue una mierda. Eso sí lo sé. Porque sé un poco de historia. Just fine with me. Yeah, no way anybody's still alive on that joint. Wouldn't count on that if I was you. Any of you new guys feel like throwing up? Word of advice, do it now. 3-week wonders. Los maravillosos de 3 semanas. Así nos llamamos los nuevos. Todos los entrenamientos que... Porque todo el entrenamiento que recibíamos no suele durar mucho. No importa cuánto entrenamiento has recibido o lo fuerte que eres, cuando te ajustas a la... Bueno, veamos. Tarawa was just another strip of sand out in the middle of nowhere, but for many of us, it would be the last thing we ever saw. Tommy! I'll see you on the beach! Taragua fue una mierda realmente, weón. En el Pacífico. Esto, Okinawa y no me acuerdo de la otra isla, es una mierda, te los digo desde ya. Momento, ya saben, configuraciones de juego. Que lo siento con mucho, weón, mucho sonido. Por cierto, el juego está en inglés, como ven, las voces de los personajes están en inglés, pero los subtítulos están en español, así que está bien. 20 segundos. Coño es su madre ya. Su puta madre, le dije que esto era una mierda, weón.
Coño, 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 coño. Bueno, como apunto, que estoy dando cuenta que tengo cachazo con el secundario y no, me niego. Apuntar con clic derecho. Ataque secundario. Usen las lanchas como cobertura, se los digo desde ya. Mierda, muerte. Su puta madre, pero qué miércoles. No me acordaba de esto, weón. Esto es una mierda. Oh, marica, mataron a lanzallamas. Sigo vivo, weón. Sí, no sé ni cómo. Cargando. No puedo. Permiso, deme permiso, marica. Su madre llave. Marica, el Banzai. Uy, menos mal, no sé quién me salvó ahí, pero los malditos Banzai de mierda no me gustan, weón. Uy, me están atacando de atrás. No, qué coño, weón, ¿de dónde me atacan? ¿Alguien ha visto algún médico? Marica. Maggot, puke, worm, and scumbag. Just a few of the names I was given by my beloved drill instructor in the summer of 1941. Before then, my biggest problem was delivering groceries and not breaking the eggs. Now every time I turn around, some crazy jack's trying to gut me. I remember asking the recruitment officer, "What's the deal with you guys?" I swear to God, he looked right through me and he said, "Deal? We're Marines, son. ¿Cargarnos? Dijo, We somos deal marines y in nos lead." encargamos de dirigir las orquestas. Next thing I knew, I was on a Lo train for próximo San de lo que me Diego. enteré era que estaba en el Soldiering for the tren de Corps. San Diego, soldado Boot cubierto de camp. marines, campamento. No mames. Oh, qué inicio de campaña, qué juego tan, qué inicio tan mal parido, 2 años antes. Qué cabrón ese inicio, weón. Qué puto cabrón ese inicio, 3 de septiembre de 1941. A de reclutamiento marín, San Diego, California. Qué inicio tan mal parido, parce. Pero me encanta la historia. La Segunda Guerra me encanta, weón. Soy apasionado. Soy muy apasionado, weón. Y la del Pacífico me gusta mucho, weón. De hecho, creo que me gusta un poco más cómo se libró la guerra del Pacífico que cómo se libró la guerra en Europa, loco, contra los alemanes. En pie, señoritas, a maquillarse, se acabó la siesta. A formar. In the beginning was God. All else was darkness.
So God created the heavens and the earth. Me He gusta divided esto. the earth between land and sea. And these he filled with many assorted creatures. The dark, slimy creatures of the oceans God called sailors. Marineros. And he dressed them accordingly. The flighty creatures of the air he called airmen. And these he clothed in uniforms which were ruffled and foul. The lower creatures of the land God called soldiers, and he gave them trousers too short, covers too long, and pockets to warm their hands. Lo hacías para And on the cantarse las seventh manos. day, as you know, God rested. And on the eighth day, at 0500 hours, God looked down upon the earth and was not happy. God was not happy! So he thought about his labors. And in his infinite wisdom, God created a divine creature. And this he called a marine. And these marines whom God created in his own image were to be of the air, the land, and the sea. And these he gave practical, fighting uniforms, so that they could wage war against the forces of Satan and evil. And he gave them evening and dress uniforms so they might score with the ladies on Saturday night and impress the hell out of everybody. Una impresión de leche. And at the end of the eighth day, God looked down upon the earth and saw that it was good. But was God happy? No! Because in the course of his labors, he had forgotten one thing. He did not have a Marine uniform, but he thought about it and satisfied himself in knowing that, well, not everybody can be a Marine. This puts me one step above God, because I am a Marine. You remember that, and we'll get along just fine. Now you maggots have exactly 3 minutes until I expect you standing at attention outside. Fall out! Su puta madre, que sermón tan mal parido, weón. He scares me, Frank. I think maybe he is God. Well, Jimmy, just keep your head down and do what he says, and we won't have to find out. Willie, you coming? Oh, yeah, Frank. Oh, hey, Tommy, right? Tommy Conlon? My name's Willie Gaines. This here's Frank Minoso and Jimmy Sullivan. Where are you from, Tommy? Oregon. You? Guys, let's head out. We don't want to piss off God, do we? Bien, yo soy Tommy, perdón, no Tommy. Today, Momento, voy a subirle un poquitico al final del audio porque creo que me estoy quedando un poco. is the day we separate the men from the girls. You little pukes will learn the basic necessities for survival, and then maybe, I said maybe, you will become a part of the United States Marine Corps. Are you ready? Aye, Sergeant! Now, Baker Squad, you are to sit tight and wait for your babysitter to show up. I am not him. Able Squad, I want to see you ladies hightail it over to my obstacle course on the double. Move out! I want to see nothing but asses and elbows, ladies! Let's make him proud, boys. Stick together. You got it, Frank. Come on, Jimmy. Tommy? Bien, pues vamos. Por cierto, el cabrón va en vehículo y nosotros vamos a apartar, hijo de su madre ya. Pero me gusta ya. Es un juego que está muy bien ambientado, weón. Y se siente en realismo, weón. Aunque es tan viejo el maldito juego, pero está muy bien ambientado. A mi parecer está demasiado bien ambientado, weón. Más que Call of Duty, weón. Come across many barriers that you will need to navigate over, under, and through. This course will teach you the Marines' way of doing just that. If you think you have a better way,
You can leave now and go show your mother. You are government property, so you better do it my way, and you better like it. Come on, boys. Venga, chico, pues más, sí, con mejor. Que ese Let's grupo. show them what we got. Vamos, 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 vamos. Permiso. Now get over that wall. Not bad, ladies. Now run through those tunnels. This here in front of you is the Marines' mud pit. Think of it as your own little swamp. Now get on your bellies and crawl like the worms to Mars. Ah, como es de cabrón que lo acosen a uno con ametralladora. Ya ves, siempre hacen esto en los entrenamientos, weón. We don't have all day, sweethearts. Get up and over those ladders. Ah, ¿qué estoy haciendo? Now you are going to learn how to use that rifle that you love so much. Hit those dummies with the butt of your rifle. Vamos. Qué lentos, weón. Get across the pit using the balance board. Double time. No toca quebrarlo, con razón. I'm sorry, You will not Juan Marica lo apologize. partió, You weón. will continue to destroy the enemy any way you can. Marica destruyó el marica, el What cosito, were you weón. birdballs looking at? If the rest of you had half the strength of Private Minoso, I might actually have something to work with. Well, I can't believe you all made it through in one piece. Now let's see how you girls handle the business end of your weapon. Get your butts onto that transport and we'll finish on the firing range. Move it! ¿Cómo me subo? Man, what a hard ass. Sí, hombre, nueva bestia, y que lo digas. Knock it off, you two. That was the hard part. Let's move. Who died and made him boss? Sí, la música me deprime mucho, Welcome to my weón. firing range. Bienvenido a mi campo You de will tiro. listen to every word I say. I have not lost a single scumbag on my firing line, and I will not lose one today. Do you ladies understand me? Now gather up some ammo, pick a spot on the range, and we'll get to work. Vamos por munición, vamos por munición. Take one box each, boys. One box each. Tommy, Frank, check out Willie. That's right, ladies, I'm a crack shot. Just get me over to Germany and me and this rifle will win that war all by our lonesomes. Echando chistes con el fusil, Talk ya, is cheap, Private, but that's some pretty fair shooting. Let's see what you boots can do with the autos. You four head back to the ammo table, and Corporal Bates there will issue you each an M1928A1 Thompson submachine gun. Do not let those rifles hit the dirt, maggots. Ok. Hold up, Private. I'm gonna need to take those weapons from you.
Ok, creo que lo mío no era esto. ¿O no? No tengo dos objetivos, a ver. Eso creo, no estoy seguro, weón. Ah, ya entré. First things first. Private Conlon, grab that demolition charge from the table. ¿Soy yo? You'll Pues sí, see soy yo. behind me that we have some beat-up jalopies. Today, we're gonna blast the living hell out of them. Private Conlon here is gonna get things started. Private, get your sorry tail down there and plant that charge on one of those cars. That thing is live, so watch yourself. Ok, voy a hacer eso. Now get your Corre, butt corre, back up corre, here, corre, Private. corre, corre, corre. ¿Vi la explosión? ¿Vi la explosión? Esta sí no. Good work, Private Conlon. You may just yet make PFC. Let's move Gracias. over to the grenade station. Claro, nos van a enseñar a disparar cuando literalmente acá disparar hace como 10 minutos en el, en el inicio del juego. O sea, me dale huevo también, es que dan en huevo también. Hey, señor. Hola. Hey, what the fuck, weón. Now here we have my personal favorite, the M1919A430 caliber machine gun. I want two men. One is to act as a spotter and reloader. The other will fire the weapon. Come on, Tommy. I'll spot for you. This ain't my cup of tea. Okay, let her rip, ladies. All right, scum. Let's head to the mortars. Ok. Lo de las granadas, no sé, creo que el marica se bugueó. Igual la puerta está abierta, así que pueda seguir a los de las ametralladoras. You may notice we have a fine piece of craftsmanship on the mortar range. Well, you maggots are the first to get a crack at busting that jerry cab into scrap. The first recruit who gets his mortar set up and hits that truck will win my never-ending incredulous surprise. Ok, hay un premio por destruir un vehículo, el camión. Well done, Private Conlon. Your heavy weapons proficiency has been duly noted. Nice, de un solo tiro, perros. No necesité más, se lo calculé a ojo, weón. Era un 60, weón, era un 60 por ahí. Now, except maybe for Minoso here, I most seriously doubt any of you will ever be in charge of anything but your own sorry-ass existence. However, there will be times when lives depend on one of you maggots making the right call in the field. I expect each of you to rise to such an occasion. Sullivan, there's a Marine bleeding to death in the open. You cannot reach him without support. Let me hear your call for suppressing fire. Suppressing fire!
Minoso, you're one aggressive son of a bitch. I bet you'll be charging headlong into hell for the Corps. Let me hear you tell these pansies to move up with you. Move up! Flecha arriba, fuego de cobertura a los lados. Ok, Outstanding. al lado Gaines, derecho. you, on the other hand, strike me as someone who'll turn tail and piss himself at the sight of an advancing enemy. Am I right? No, drill sergeant! Well, ain't that a shame? If the combat situation dictates, you may need to do just that. You are heavily outnumbered, Private, so you better tell your squad mates to fall back. Hacia abajo para que se repleguen, hacia la derecha para fuego de cobertura, I don't hacia care arriba if para you're que era. stuck in face with Rita Hayworth herself. You hear a Marine call out, you best respond. Private Conlon, Ayuda you con are la being parte fired derecha. upon. Your Interesante. squad is out of position. You need to get your fire team back into formation. So let's hear you rally these boys. Marines, rally up! Para que se agrupen. Let's Interesante. Bien. Se agrupen. Ok, interesante. All right, men. That's enough for today. Good work out there. But oh my God, Gaines! You've just been shot! Hit the deck! Acaba de disparar. Te tiene cuerpo a tierra. Ha dicho cuerpo a tierra. Now, there's two things to do if and when you're hit by an enemy in combat. Number one, apply pressure to the wound. Next, if you can, call for a corpsman. If you're lucky, one will be around somewhere nearby. Private Sullivan, I understand you have a medical background. Yes, Sergeant. Well, lucky us. Make your way over there a bit and play doc for us. Conlon, you take Private Gaines over to doc to get him patched up, and then hightail it back over here ASAP. Careful where you squeeze me there, Tommy. Hey, thanks for the ride, Tommy. La salsita para que la agua, para que la sangre coagule más rápido y listo, ya estuvo. Súper falso, pero bueno, a la vez es más asequible que otras cosas, Well weón. done, Private Conlon, but you've just been shot as well. Hit the deck. Apply pressure to that wound, Private, or we will lose you. B para presionar la herida. Ah, poniendo Call in vendaje. that corpsman so we can get you patched up and back into action. H para pedir el apoyo. Ok, estas cosas son muy importantes. ¿Ya me puedo levantar? Sí, ya me puedo levantar. Ya no estoy muerto. All right, men. Good work today. I do believe that with a little more work, you may have a fighting chance. Let's get scrubbed up for mass. Move out! Vamos a quitar la raña antes de comer. As German forces begin to move towards the we'll have more information from our European correspondents as it becomes available. Ok, campamento. A media storm is brewing from the likes of newspaper magnate William Randolph. Bueno, que comience lo bueno, weón. A ver cuánto he grabado para saber si... Vamos a darle otro ratico más. Porque aquí comienza realmente lo bueno. Vamos a Pearl Harbor, donde comienza el mierdero de mierderos en el Pacífico, ya ve. Uy, el mierdero de mierderos que comienza esta monda, ya ve.
For more than 2 centuries, the United States Marine Corps has fought for freedom. But their infamy, their legend, was forged during the hell of World War II. Triumph cannot exist without hardship, and the price of victory is paid in the blood of men. Faith, courage, and sacrifice paved their road. Eso es Iwo Jima, eso es Iwo Jima. Perdón, Okinawa. Eso, Okinawa, perdón, Iwo Jima ya. Y con, ya no sé, Iwo Jima o Okinawa, ¿cuál de las dos islas es el mierdero bueno, weón? No me acuerdo. Bueno, creo que las dos islas son un mierdero igual de bueno. Los japoneses. Tomando su mítico saque para su misión ya. Esta no es misión suicida, todavía no es misión suicida, pero igual era una mierda de misión. Con su mítico 0 de ataque ya. Lo que nos espera, papi. Lo que nos espera. So, this is your first time in Hawaii, huh? Well, you can't beat the scenery. Looking good, Mary. Hi, Bobby. You could pick a worse place to spend your time, let me tell you. Chief McAfee escorting Private Thomas Conlon. Yes, sir. Private Conlon. You're clear to proceed. Welcome to Pearl. Pearl Harbor, yes. That's the officer's quarters back there. But you and I work for a living, so that's probably the last time you'll see the place. Anyway, that big building up there is Paquette Hall, enlisted quarters. Hell, those guys even have a swimming pool. Rough going, let me tell you. That's Admiral Kimmel's place, Sinkback headquarters. He can come across a little stiff, but he's on the level. Hell, I guess I wouldn't relax much either in his shoes. Chief of the Pacific and all. Or what's left of it anyway. They send a couple more Hitler's way every week now. Rest of the area is mostly the submarine base. Yeah, those boats kind of keep to themselves, you know? It's being cooped up like that all the time. Makes them a little crazy. That big one's the dive tower, where they practice rescues. But you get in trouble in a sub, there ain't much anybody can do. Fish, food, city. Ok. En serio, esto parece muy, pero muy agradable, weón. Say, hey, Joe. Yankees call you up yet? I think they're having a hard time finding me, Chief. I got a PT skipper who's gonna give you a ride over. But you pulled a cherry assignment. Arizona just got an overhaul in 31. Yeah, she's a good ship. Look at these bums loafing off up here. Good thing the war's in the other ocean. Hope I'm not interrupting. Absolutely not, sir. Just going over the latest specs with the men, sir. You guys ready to get this foot slug over to the AZ? Sure thing, sir. Puta madre. Esos son aviones japoneses. Salgan. Japos a los muelles, literal, güey. LOL. Oh, su puta madre, su puta madre.
No puedo hacer nada, la médica ya la está atendiendo. Madre mía, qué mierdero ya ves. Oh. No puedo hacer nada por ustedes, weón. Uy, 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 uy. No, marica. No, huevón. Lo mataron, huevón. Vamos, salta. ¿Qué? Mierdero. ¡Qué puto mierdero! Y este solamente es el comienzo, ya vi. Esto va a poner peor. Que quede claro que todo lo que hay en el aire es enemigo. Son muchos, weón. Cargando, weón. Pa' qué mierdero, parce. Uy, su madre. No, marica, qué mierdero tan mal parido, weón. Y la de gente que está ahogando, weón. Uy, marica. Uy, su puta madre. What the fuck?
mames huevos. No mamemos huevo, weón. Literal, parce, lo que acaba de decir usted, Dios. Sí, por todas las malditas partes. ¿Quieres que entre al maldito avión? Perdón, avión, al maldito barco, weón, que está en la inmunda, weón, que está ahí gritado. Ah, qué asco, pasó. Este ataque fue una mierda, weón. No me había esperado una mierda así, pero no, manica, es cada vez peor, weón. Y además no sabes a qué dispararle porque hay tanto avión, weón, que te sutura la mente. O sea, no sabes, es como que mierda le disparo, weón. Uy, marica. Su puta madre. Uy, marica, qué puto susto, weón. ¿Arriba? Sí, se hace arriba. Puta. Su puta madre, qué mierda llave. Puta. Ah. Mierda. Necesito un hacha, weón. Ya la encontré. Okay. Aguanta, viejo, aguanta. Voy a ver si acá atrás hay alguien, weón. No, marica, acá nadie vivo. Todos están muertos o inconscientes, marica.
madre. Toca andar agachado para no tragar humo, loco, porque tú tragas humo te ahogas. Todo bien, parce. Subamos. Puta madre, me estoy ahogando, weón. Estas son cartas. Oh, marica, este man de acá acaba de explotar todo el sistema eléctrico en la cara, weón. Esto parece cosa de dentistas. Vámonos de aquí. Debería haber un médico por aquí. Pues, si encuentro a alguien te lo traigo conmigo, pero lo dudo. Me rescaté todos los que pude, marica. Ya subimos aquí en la parte alta del barco, weón. Ahora toca subirse a los cañones y eliminar los aviones que podamos hasta que paren de atacarnos, marica. O hasta que lleguen nuestros aliados, que lo dudo muchísimo si conozco también la historia como la conozco. Un maldito avión. Un piloto, weón. ¿No? Los aviones son mala idea. Bien, ese barco se está moviendo, weón. Marico, estamos bombardeando a diestra y siniestra, weón. No, weón. Su madre, lo destruyeron, weón.
Ahora nosotros somos el objetivo. Ah, no, estuvieron terminando. Mierda, weón. Tenemos que defender este avión, perrón. Mierda. Su puta madre. Parce, no le doy a nadie, weón. Qué asco, weón. Mierda, no le di, weón. Esto ya no tiene balas. Su puta madre. No, huevón. Bien, ya le voy agarrando la onda a esta monda. Alcancé a dar a uno, weón. ¿Se van? No. Se van, weón, se van. Marica, se van, weón. Dios santo. Se fueron, weón. Oh, Dios, qué mierdero, ya ve. Ay, ya ve. ¿Qué videojuego ha hecho lo de Pearl Harbor? Dígame, este es el único maldito juego que lo ha hecho, weón. Y lo ha hecho medianamente tan bien que se merece su puto aplauso, ya ve. Oh, qué mierda, ya ve. Yesterday, December 7th, 1941, a date which will live in infamy. The United States of America was suddenly and deliberately attacked by naval and air forces of the Empire of Japan. I regret to tell you that very many American lives have been lost. I ask that the Congress declare that since the unprovoked and dastardly attack
by Japan on Sunday, December 7th, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire. Y así inició la guerra. Uf, qué mierdero paz. Ay, Dios santo. Muy bueno, weón. Qué puto mierdero, weón. Nos vemos en el próximo capítulo. Ya buen capítulo este. Me gustó mucho para que vieran cómo es el juego, de qué trata y de qué vaya. Nos vemos en el próximo capítulo. No se olviden, yo soy Dakar. Esto ha sido Medalla de Honor Pacific Assault. Y nada, chao, suerte.